Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Perdón, congresista Ceballos, tenía una interrupción ya comprometida, la congresista Bartra, si usted me lo permite. Tiene la interrupción, congresista Elías. Gracias, presidente. Por su intermedio saludar al Premier y a todos los señores ministros. Voy a ser breve. Yo también soy un convencido, como muchos aquí, que el turismo es el futuro para el país. Pero ese turismo tiene que ir acompañado también con el respeto a la dignidad de las personas que trabajan en turismo. Y me refiero concretamente a las personas en el Cusco, las personas que se movilizan todos los días de Ollantaytambo a la ciudad de Machu Picchu. Van en condiciones, no quiero calificar las condiciones en que se trasladan estas personas a su centro de trabajo, pero van de pie, señores. Son 3 horas de viaje, ida y vuelta, todos los días. Personas que trabajan más de 10 horas diarias merecen respeto, merecen un mejor trato. El turismo en la región Ica, ha tenido un boom en los últimos años. ¿La segunda interrupción? Ok, a consecuencia del turismo en Paracas. Hay muchos hoteles, el CADE, acostumbramos a hacerlo ahí, pero es una zona también de reserva natural. Y frente a los hoteles que tenemos en la bahía, se está construyendo un puerto. Bueno, ese puerto se creó en 1940. Se está modernizando. El problema, señores, es que también, aparte de ser un puerto de traslado de contenedores secos, se va a trasladar minerales. Y este es el gran problema, porque va a contaminar toda la bahía. Existen ahí también, hay plantas de procesamiento de pescado, de anchoveta, que ya están ilegalmente trabajando en esa zona. Y yo sueño, señores, que desde Paracas hasta San Andrés sea un gran bulevar, emulando a Ipanema y bueno, todas esas playas preciosas que tenemos en el Brasil. Muchas gracias. Ahora sí, congresista Hernando Ceballos tiene la palabra. Presidente, si me permite, le doy una interrupción o las 2 interrupciones al congresista Paza, por favor. Congresista Paza tiene las 2 interrupciones. Gracias, señor presidente. Señor Premier, alguna de mis colegas habló sobre el proyecto MAGES. El proyecto MAGES es un proyecto que cuesta 550 millones de dólares. El proyecto MAGES tiene como objetivo de subastar los terrenos de esta irrigación, como mínimo 200 hectáreas. ¿Cuánto va a costar una hectárea? Va a costar $5.000. Y ahora el MEF, como siempre, no define la posición económica sobre la empresa Cobra. La empresa Cobra está esperando un informe de economía para poder subir el precio en $110.000 más. Entonces, creemos nosotros que es hora de que se define este proyecto que tiene mucha esperanza para los arequipeños. Y sobre todo, se tiene que definir de que por lo menos un 38% de las 38.000 hectáreas, 38.500 hectáreas, el 40% de esos terrenos debe ser para el pequeño y mediano agricultor. Porque el mediano y pequeño agricultor ha demostrado capacidad, ha demostrado solvencia, señor presidente, por su intermedio al señor Premier y al señor de Economía. Por tanto, debe tenerse en cuenta su capacidad y tanto debe dársele la oportunidad de también tener terrenos en esa irrigación, porque entendemos de que es de los arequipeños, plata de los arequipeños, y debe ser para los arequipeños. En ese sentido, también tenemos el problema de los arroceros que ha escuchado la señora ministra. Necesitan que se les rebajen los aranceles, necesitan de no suspenderse, por lo menos se limite. Para que concluya, por favor. Para terminar, se limite la importación, porque no se puede competir en desigualdades mientras
el arroz entra libre de todo impuesto, sin control de calidad, ¿cómo va a competir con un agricultor que el Estado no se acuerda de ello? Gracias, señor. Puede continuar, congresista Ceballos. Gracias, presidente, saludando al Premier y a los ministros acá. Francamente, luego de escucharlo, Premier, yo quería equivocarme y pensar que era posible realmente que una figura nueva en política, joven, nos pudiera realmente mostrar una diferencia en cómo podemos construir un país mucho más justo, mucho más equitativo, con una perspectiva diferente para el futuro, ¿no? Pero la verdad que sentimos que esta deuda no ha sido resuelta. Y lo decimos con toda franqueza y nos preguntamos entonces, a partir de escucharlo al Premier, ¿quién sigue gobernando este país después de en los últimos 15 años? ¿No? Donde efectivamente hemos escuchado a diferentes primeros ministros y presidentes decirnos que este país ha crecido. Y yo quiero que me expliquen si es que hemos crecido y hemos gobernado para la gente, ¿cómo es posible que tengamos un 40% de desnutrición? ¿Cómo es posible que tengamos 12 millones de personas en la informalidad? Sin derecho a seguro social, sin derecho a vacaciones, sin estabilidad laboral. ¿Cómo es posible que tengamos millones de jubilados, prisioneros de algunas empresas que se llaman AFP, cobrando sueldos miserables, sin que se le mueva un pelo al gobierno? Y cuando se habla de devolverle el dinero a estos jubilados, el gobierno observa esta ley y nos devuelve una ley donde, por supuesto, no participa la gente en el debate. Entonces, nos seguimos preguntando hasta cuándo este país va a ser una república donde el poder político aparece capturado por los grupos económicos, donde para nosotros es mucho más sencillo exonerar en miles de millones a las grandes empresas que realmente vibrar y sensibilizarnos por los millones de niños que tenemos con anemia, con desnutrición, con los millones de jubilados que se nos mueren de hambre en este país. Entonces, sentimos, Premier, que seguimos apostando por un país de élite, que seguimos traicionando a nuestro pueblo, porque yo no sé si para usted será lo mismo, por su intermedio, señor presidente, pero cada día que pasa en este país tenemos generaciones que las perdemos. Hablar de 40% de anemia, ministro, y decir vamos a bajarla este año a 39.3, es decir, vamos a resignarnos a tener un país excluyente. Vamos a resignarnos a que millones de niños no sean ciudadanos normales. Tener jubilados que se nos mueren de hambre en este país y que ruegan por los 300 soles del programa de asistencia es seguir siendo un país con vergüenza, señor ministro. Y nosotros sí apostamos a un cambio serio, a un cambio de estructuras, a un país que privilegie los intereses de la gente y no los intereses de grupos económicos que son los que generan la corrupción, porque necesitan la corrupción para seguir controlando los distintos poderes del Estado. Y una de estas pruebas es lo que está pasando con la reconstrucción en el norte. Es decir, la indiferencia del Poder Ejecutivo frente a esto. Yo quisiera que viera, señor ministro, las portadas de los principales diarios regionales, que no son precisamente diarios de izquierda ni diarios contra el gobierno. De hecho, se han callado la boca durante estos 2 años, pero no pueden más, señor ministro. Por favor, si pudieran ponerlo. Con su anuencia, señor presidente, para poner estas fotografías. Señora presidenta, por favor, con su anuencia para pasar. Autorizado, señor congresista. Estos son los titulares de los diarios del 27 de marzo, señor ministro. Y son los titulares de un pueblo que no puede más, señor ministro. Después de 2 años, ¿sabe cuántas escuelas han sido reconstruidas en la región Piura? Ninguna, señor ministro. Ninguna. Y si no, dígame usted si hay alguna que ya ha sido reconstruida en la región. ¿Sabe cuántos establecimientos de salud se han reconstruido? Ninguno, señor ministro. ¿Sabe cuántos drenajes pluviales tienen siquiera el expediente técnico terminado? Ninguno. ¿Hay alguna solución provisoria para las cuencas ciegas? Ninguno, señor ministro.
El plan integral del río Piura, después de 2 años, recién estamos iniciando los términos de referencia. Ni siquiera hay expediente técnico, señor ministro. Y luego de 2 años tendríamos que haber reflexionado que esta ley de reconstrucción con cambios ha fracasado y que necesitamos cambios dramáticos en la conducción de la reconstrucción, porque ni siquiera ha habido un plan en la reconstrucción, ministro. Yo no sé qué le han contado, pero ¿sabe cómo se han elaborado las prioridades en la reconstrucción? Y acá están ministros que tienen la experiencia, en la medida en que han acercado los gobiernos locales los expedientes técnicos, no en función de cuáles son las prioridades para tener menor vulnerabilidad, o cuáles son las prioridades para que los sectores más golpeados por el desastre del Niño Costero recuperen parte de su dignidad en sus condiciones de vida. Por eso es que el Bajo Piura, que ha sido el más golpeado, todavía ni siquiera tiene en marcha la ejecución de sus proyectos. Estamos trabajando los expedientes técnicos. Entonces, es una reconstrucción que en su diseño ha fracasado. Y usted nos dice que lo va a resolver abriendo una oficina en Piura. Y uno de los ejes es la descentralización. Entonces, ¿acaso hay en algún punto de la ley de reconstrucción con cambios que se van a tomar en cuenta las opiniones de las regiones, de los organismos técnicos regionales, de las universidades, de los colegios profesionales? En absoluto. Estos 2 años. Tiempo adicional. Gracias, señora presidenta. Lo habitual ha sido desconocer de manera insultante la opinión de la región. Por eso hemos tenido una descolmatación donde hay más de 14 observaciones de Contraloría sobre irregularidades. Una descolmatación que ha sido una estafa en la reconstrucción, donde nos hemos gastado 360 millones y no ha habido ningún tipo de control. Y ahora lo que tenemos es una mayor vulnerabilidad en el río Piura. Y no hay ningún responsable, por supuesto, o conocen ustedes algún funcionario que esté denunciado por esto. No hay ningún funcionario denunciado, ¿no? Y entonces, señor Premier, la región desde distintas instancias está clamando de una verdadera descentralización. La posibilidad de que la región tenga decisión en el rumbo de la reconstrucción. El centralismo ha fracasado en el modelo de la reconstrucción. Que se conforme comisiones técnicas con carácter vinculante para que los órganos regionales que tienen experiencia también puedan opinar. Un minuto adicional. Opinar, señor Premier, y mejorar el rumbo de una reconstrucción que se esfuma, Premier, para la región. De los 3 años que dura la ley de reconstrucción con cambios, con 1 año adicional llevamos 2 años. ¿Y sabe cuánto hemos ejecutado del presupuesto? El 10%, Premier. Usted me puede decir, pero hemos transferido dinero. Sí, pero la ejecución, Premier, es absolutamente ineficiente. El modelo de reconstrucción ha fracasado. Este año, si llueve, nos volvemos a inundar en la región. ¿Y quién va a ser el responsable? ¿Quién va a ser el responsable? O sea, Premier, hay un enorme desafío y lo que no vemos es ni una pizca de autocrítica o de viraje en hacia dónde vamos con la reconstrucción, Premier. Yo le alcancé a usted el proyecto de ley, que es un proyecto consensuado, Premier. Necesitamos, con toda firmeza se lo digo, y creo que no me equivoco porque estoy interpretando el sentir del pueblo de Piura, de mi región. Para que concluya. Mire, una reconstrucción que sea realidad, no este remedio de construcción que tenemos. El marco de la reconstrucción tiene que modificarse, señor Premier. Y también quiero señalarle un tema final, Premier, y alcanzarle a usted el proyecto de ley del Frente Amplio en relación con los conflictos ambientales. No es posible, Premier, y además nos preocupa muchísimo, que usted hable de diálogo, pero que no tengamos una decisión clara de revisión de este estudio de impacto ambiental que están cuestionando las comunidades. Para que concluya. Que no es una excepción, que tiene que ver con un reclamo social porque queremos un cuidado de nuestro medio ambiente y si hay bueno, exploraciones mineras que sean responsables, ¿no? Y por supuesto que sean erradicadas las ilegales. Pero acá lo que no puede pasar, señor presidente, es que la policía trabaje para las mineras, reciba cada policía un estipendio y luego sea
los que controlen a las organizaciones sociales, pues. Esto, pues, ese es ser, pues, juez y pat. Para que concluya. Esto genera no solamente la desconfianza en las comunidades, sino además un claro abuso que tiene que terminarse, señor Premier. Yo le rogaría realmente que usted, y se lo voy a alcanzar, Premier, tomar en cuenta la necesidad de manejar este tema de la relación con las comunidades campesinas de una manera mucho más horizontal y atienda sus medidas, atienda su reclamo de consulta previa, de respetar la consulta previa, porque necesitamos un desarrollo, pero un desarrollo responsable. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Pariona Tarqui. Pide una interrupción el congresista de Belaunde, presidenta. Tiene la interrupción, congresista Belaunde. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Sí, aprovechar que está presente el ministro de Economía para tocar un tema que conversamos en extenso el día de ayer, que es el de la salud mental. Estamos viendo, por iniciativa de Jorge del Castillo y de otros congresistas, una nueva ley de salud mental, pero existe pendiente en el Ministerio de Economía una solicitud que ha realizado el Ministerio de Salud de un presupuesto adicional de 74 millones de soles para financiar las metas del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Salud Mental. Esto permitiría que podamos alcanzar la meta en el 2021 de 281 centros de salud mental comunitarios y 170 hogares protegidos. Entonces yo pediría al ministro de Economía que pueda ver este tema, porque justamente si estamos hablando de derechos humanos y de la lucha contra la discriminación, unas poblaciones más vulnerables son nuestros pacientes de salud mental. Muchas gracias. Continúe, congresista Pariona. Sí, el segundo minuto, el congresista Ochoa solicita, presidenta, la interrupción. Presidenta. Tiene la interrupción, congresista Ochoa. Gracias, presidenta. Solo para señalar, por intermedio suyo, presidenta, señor Premier, que el 70% de la población económicamente activa trabaja en la informalidad. Y de este 70%, el 70% son mujeres. Mujeres y hombres a quienes se les llama emprendedores, pero que no son más, presidenta, que personas que trabajan en condiciones precarias, sin derechos, sin espacio. El día de hoy hemos tenido a los ambulantes en la puerta del Congreso de la República. Por eso, ministro, Premier, queremos pedirle que muchas de estas mujeres y hombres que trabajan en el comercio informal están esperando una política de formalización que los incluya, políticas y generación de empleos. Atrevámonos, señor Premier, a trabajar en favor de esta gente que ahora, por el supuesto orden o por el efectivamente orden. Continúa en el uso de la palabra, congresista Pariona. Gracias, presidenta. Rimaika Mulaykichik, Yapallaykichik Pascamachicuskuna, ministro, premier, congresistas. Presidenta, los tiempos, a través suyo, al premier y al gabinete, los tiempos son cortos y hay tareas inmensas. Y lo real es que la población ya no confía en este gobierno y tampoco en este Congreso. Eso es la realidad, seamos conscientes. Yo quiero empezar diciendo que gobierno tras gobierno han demostrado no tener la capacidad de diálogo con las comunidades campesinas, nativas, pueblos indígenas. Y eso es otra verdad. No han tenido la capacidad de escuchar las demandas, de escuchar la realidad, de visitar in situ, también de escuchar sus aspiraciones, de hermanos andinos y amazónicos. Actualmente en nuestro país tenemos 181 conflictos sociales, 130 activos. ¿Qué cambios va a producir este nuevo gabinete? Eso es una pregunta del que muchos nos hacemos. Premier, a través de la presidenta, ¿cómo evitamos más baguazos, más bambas,
no he escuchado una medida nueva que motive a la población un nivel de confianza entre los dos poderes del Estado para evitar más baguazos. Y lo real es que no hemos aprendido las lecciones del baguazo. Y una de las cosas que en el baguazo del 2009 se reflejó muy claramente es no haber tenido la capacidad de diálogo intercultural con los pueblos indígenas. Al contrario, desde la PCM los conflictos se manejan desde la lógica del apaciguamiento, de la desconfianza, la criminalización, la militarización de los territorios, la declaratoria de emergencia y nada más y nada menos que la exoneración tributaria de impuestos a aquellas empresas que incumplen, que contaminan, que maltratan a la población de estos territorios andinos y amazónicos. Y no ha habido solución duradera ni sostenible. ¿Por qué se cambió el estudio de impacto ambiental por un informe técnico sustentatorio en las Bambas? ¿Por qué no se hizo consulta previa a las comunidades? ¿Por qué se cambió el mineroducto por una carretera? Todo esto demuestra, colegas, y a través de la presidenta al premier, demuestra que no hay un serio compromiso en el cumplimiento de las actas de compromiso, valga la redundancia, una lista larga de acciones que no terminan materializándose ni convirtiéndose en una solución del cual el pueblo demanda. Entonces, sí amerita que tengamos una reflexión. Si queremos un cambio en la historia, necesitamos cambiar nuestro Tiempo adicional. Necesitamos cambiar ese pensamiento colonial, clasista y racista con los pueblos indígenas, y se lo digo claramente. En este mismo Parlamento hay congresistas que creen que es una aberración tener un representante indígena en el Parlamento. Por supuesto que uno no es suficiente. Necesitamos más presencia indígena, andina y amazónica. Se habló del agua, agua de calidad. ¿Qué calidad de agua están tomando nuestros hermanos en Ayacucho y en Cuninico y en Espinar cuando esas aguas están contaminadas con metales pesados? Y no tenemos una política de atención a la población que hoy vive con metales pesados en su cuerpo, en su sangre. Eso sí es una demanda sentida por parte de la población. ¿Quiénes consumen más aguas en zonas de donde se extraen los recursos naturales? Las minas. Yo he visitado la zona de Chaviña, Zancos, en el sur de Ayacucho, Taca, Canaria, y las mineras se llevan el alto porcentaje de las aguas. Y la población sigue consumiendo agua contaminada nuevamente y de lo que sobra, de lo que queda del uso de las mineras. ¿Cuál es el control y la supervisión que tiene el Ejecutivo respecto a la responsabilidad de las empresas? Eso quiere ver la población. El Hospital 3.1 en Ayacucho, para hablar de mi región, un hospital que costó alrededor de 500 millones y hoy va a ser un hospital de categoría 2.2 porque no se previó el recurso humano médico, ni el equipamiento, ni la implementación. Y es un elefante blanco, adenda tras adendas, y un hospital que no funciona. Yo pido a través suyo, Presidenta, que la ministra pueda comprometerse a recibir a los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo, el Sindicato de Trabajadores, el Sindicato de Médicos, a las autoridades regionales para dar una salida a este conflicto latente, porque no hay posibilidad de garantizar siquiera si este Hospital 3.1 va a ser 3.1 y cómo va a funcionar. Eso es una preocupación para todo el pueblo ayacuchano. Se habló de la agricultura. Las heladas han afectado hectáreas de sembrío. Para que concluya. Pero hoy las lluvias excesivas están afectando la cosecha y las comunidades no tienen una alternativa de solución. Los distintos programas que tiene el Ministerio de Agricultura son para la producción mediana y la agroexportación, no para la agricultura familiar. Y muchas de las comunidades afectadas son de la pequeña agricultura que tienen yugadas de cultivo. No existe un plan que aterrice esta ley de agricultura familiar. Eso es el gran vacío que yo quiero transmitir de parte de la población rural de donde yo vengo y de donde son mis hermanos también. Para que concluya. Quiero además enfatizar en esta deuda histórica de la titulación de comunidades campesinas y nativas pueblos originarios. 1.400 comunidades nativas sin título, 1.000 comunidades campesinas sin título. Premier, a través de la presidencia, se comprometen, es posible, es capaz este gabinete de garantizar la titulación completa al 2021 y que en el bicentenario todos los pueblos
tengan seguridad jurídica. El enfoque territorial pasa porque la seguridad jurídica sea un principio a resolver. Y quiero terminar, Presidenta. Para que concluya, congresista, por favor. Nuevo tenemos para luchar contra la violencia que impacta la vida de mujeres y niñas. Que de nuevo, colegas, a través suyo, Presidenta, los centros de emergencia mujer no son la solución definitiva al problema. Necesitamos campañas agresivas en el buen sentido de la palabra, dirigidas a los hombres, dirigidas a combatir el machismo, dirigidas a entender en qué consiste la igualdad de género y que no gane el fundamentalismo, que no gane. Congresista, para que concluya, por favor. Ningún tipo de ideología ni religiosa ni de ningún tipo, colegas, porque se están muriendo las niñas y las mujeres están siendo asesinadas. Y entonces eso es un compromiso, además, compartido entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hoy, en este momento, comunidades del BRAEM están exigiendo la atención en emergencia. Vayan al BRAEM, vayan a esas comunidades, sectores ministeriales. Ahí está la demanda sentida. Gracias. Muchas gracias, señora congresista.